Recording in progress. Buenas tardes con todos. ¿Cómo están, jóvenes? ¿Quién es el alumno o alumna Xiaomi 2203-111-6BG? ¿Puede renombrarse, por favor? Una recomendación, estoy observando que hay una alumna que no se ha identificado plenamente y está en el salón, ¿no? Entonces, todos deben tener esa voluntad de poder renombrarse, es decir, sus nombres y apellidos completos. Lo que no podemos tener en la sesión personas que realmente no están plenamente identificados. Entonces, esto es una recomendación porque hay un alumno que, no sé si era alumno, pero desde ayer está en la clase, ¿no? Con esas aclaraciones vamos a proceder a desarrollar nuestra sesión del día de hoy. Ayer habíamos dejado el- los formatos de la nueva validación, es decir, debe estar actualizada para poder ya entrar a trabajar directamente con el GPS. Desde luego vamos a ver qué hacemos el día de hoy. Vamos a ver la agenda. El día de hoy vamos a desarrollar el resultado del aprendizaje previa a utilización de las capacidades destinadas a analizar los resultados de la investigación. Analizan los resultados de la investigación, comparando con los estudios previos y fundamentación teórica de la tesis. A ver, vamos a ver. Para ello, los programas desarrollar la validez y confiabilidad de los instrumentos. Ustedes ya saben de lo que viene a ser una validez, en qué consiste la validación, qué es la confiabilidad de los instrumentos de investigación. ¿Por qué razón? Porque ustedes ya lo han desarrollado el ciclo pasado y al mismo tiempo saben cuáles son sus fines y objetivos de estos temas cuando nosotros estudiamos en el proceso de desarrollo de la tesis. Vamos a ver. Acá vemos un certificado de validez de contenido del instrumento que mide las condiciones laborales, es decir, de una variable, ¿no? Si nosotros tenemos un instrumento elaborado en la investigación con enfoque cuantitativo, necesariamente tenemos que tener esta estructura, ¿no? Y decimos certificado de validez porque los profesionales de la especialidad, los que tienen alta especialización, van a verificar si realmente los estudiantes desarrollan de acuerdo a los criterios sus preguntas en el cuestionario que van a ser aplicados a la población de estudio, ¿no?
De tal manera que es necesario previamente elaborar estos documentos y hacer revisar por los expertos para poder obtener o lograr la luz verde y ejecutar la encuesta en la organización donde venimos desarrollando dicha investigación. Y, y es requisito indispensable de que estas preguntas tengan pertinencia, ¿no? Sean relevantes y al mismo tiempo tengan claridad. Y aparte de esos criterios, también debemos decir de que sean cortas, breves, sencillas, entendibles, ¿no? Que sean entendibles las preguntas, que no tengan ambigüedades, ¿no? Tampoco estas preguntas pueden ser eh, respuestas, ¿no? A lo que nosotros pensamos, sino tienen que ser preguntas de manera general, cómo se observa en la organización dicha pregunta, ¿no? Para que los integrantes, que son las unidades de análisis, puedan vertir su opinión al respecto. Entonces, previamente nosotros en la validez verificamos el certificado de validez de contenido. Para ello nos sugiere la universidad, nos propone la universidad este esquema donde se debe mencionar las dimensiones y los ítems, ¿no? La dimensión 1, en este caso es seguridad; dimensión 2, carga de trabajo; dimensión 3, organización de trabajo; dimensión 4, carga de medioambiental. Es decir, eh, ustedes van a presentar sus preguntas por dimensiones. Y acá va una numeración que corresponde a los ítems o al número de preguntas que se va a formular. Por ejemplo, en este ejemplo están considerando 20 preguntas, ¿no? 20 preguntas de acuerdo a la dimensión correspondiente. Entonces, esas preguntas que ustedes ya han formulado en el cuestionario deben trasladarlo con el respectivo ítem y sus dimensiones acá en el certificado de validez de contenido. Entonces, este criterio le va a servir a ustedes para que eh, el jurado, o no necesariamente el jurado, ¿no? Sino directamente el experto o el juez pueda verificar el contenido de cada una de las preguntas, ¿ya? Y ustedes deben lograr los puntajes más altos. Bueno, estas preguntas previamente se toman las encuestas en la población de estudio o directamente a la muestra representativa de la investigación. Solamente a la muestra nosotros los aplicamos para buscar la fiabilidad de dichos instrumentos. Por ejemplo, acá el experto puede validarles, otorgarle la luz verde y decir que tiene pertinencia, tiene coherencia, tiene claridad de este certificado de validez, y ustedes necesariamente tienen que llevar o desarrollar la encuesta, ¿no? Y dicha encuesta tienen que formular su base de datos para poder procesar los datos en el SPSS y hallar la confiabilidad de dicho instrumento. Si acá ya el experto lo está aprobando, pero no basta, ¿no? No basta. Entonces vamos a volver a hallar la confiabilidad utilizando la técnica del alfa de Cronbach. El alfa de Cronbach contiene sus indicadores representativos en el intervalo de 0 a 1, ¿no? En ese intervalo los clasifica en 3 grupos: de alta confiabilidad, confiabilidad media y baja confiabilidad.
Estos indicadores pueden pertenecer a cualquiera de ellos. Es producto de la información que dan las unidades de análisis procesados en SPS, cuyos indicadores son representativos y nosotros debemos interpretarlo. Por ejemplo, acá, esta es una tabla que ya ha sido procesado los datos y le sale la estadística de fiabilidad utilizado con la técnica del alfa de Cambridge basada en elementos estandarizados, cuyo resultado es de 0.900, ¿no? Y este indicador implica que es de alta confiabilidad. Esto nos orienta de que los instrumentos que hemos utilizado o que estamos utilizando garantizan la investigación. Y desde luego, ya nosotros podemos asegurarnos de que vamos a tener unos resultados con toda claridad en el proceso de la investigación. Asimismo, en esta tabla nos indica del número de elementos que utilizó para encontrar estos indicadores. Su muestra representativa fue de 25 elementos. También debajo muestran cuál es el valor de la media, la desviación estándar, ¿no? Etcétera. Pero vamos a... Ya creo que ustedes lo han desarrollado el ciclo pasado, ¿no? La elaboración de, de la prueba piloto. La evaluación por oficio de expertos está en la guía de elaboración de trabajo con docentes grados y títulos. Y acá ustedes están observando, ¿no? Este es el esquema justamente que se les ha hecho llegar el día de ayer. Comprendo de que ustedes están llenando estos formularios también, ¿no? Para enviarlo a los expertos y puedan validarlo. Por supuesto que ha variado con relación al esquema anterior. Y es una propuesta que el Vicerrectorado de Investigación, a través de la resolución 062, hace extensivo estos materiales para que los estudiantes puedan utilizar y desarrollar tanto sus trabajos de investigación, ya sea de cualquier nivel, ¿no? Queremos formular las siguientes preguntas que van a ser calificadas la participación de cada uno de ustedes. La primera pregunta es: ¿cómo se relaciona la validez y confiabilidad de los instrumentos? Los que desean responder esta pregunta, levanten la mano y estamos aptos para darle pase y poder escuchar su respuesta. ¿Cómo se procede a validar un instrumento de investigación? ¿Cómo se procede para validar un instrumento de investigación? ¿Cómo se procede para revisar la confiabilidad de un instrumento de investigación? ¿Cuál es la importancia de la validez del constructo? Entonces, estas preguntas debemos responder en los siguientes pasos. Los requisitos también nos salen de requisitos y tipos, consideraciones para la confiabilidad y validez de instrumentos de investigación. Acá en un texto nos hablan de sus requisitos de los instrumentos de medición. Deben ser la confiabilidad, la validez y la objetividad. Miren, si los instrumentos de investigación ustedes lo están elaborando, necesariamente deben tener estos requisitos para poder continuar y desarrollar su tesis.
La confiabilidad, que es el grado en que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes, ¿no? Que cuando nosotros queramos verificar nuevamente la confiabilidad a una determinada población de estudio, deben obtenerse los mismos resultados, ¿no? Los mismos resultados. Una, dos, tres veces se obtengan los mismos resultados y con eso nos van a dar la capacidad de poder tener de que son confiables dichos instrumentos. ¿Y qué se entiende por validez? Miren, es el grado en que un instrumento mide la variable que pretende medir. La validez, ahí nosotros podemos identificar y relacionarlo también, ¿no? Que, con respecto a la confiabilidad. Y decir de que la validez es el grado en que un instrumento mide la variable que pretende medir. Y el otro requisito del instrumento de medición es la objetividad, que consiste, eh, que es un grado, o que es el grado en que el instrumento es permeable a los sesgos y tendencias del investigador, que lo administra, califica e interpreta. Muchas veces el investigador tiene ciertos criterios personales o institucionales, organizacionales, de poder lograr la objetividad para la medición del comportamiento de la variable, ¿no? Entonces, por allí se produce un sesgo y las tendencias del investigador que lo administra, califica e interpreta. Entonces, ustedes ya deben pensar que esos instrumentos que estamos centralizados en desarrollar en estas semanas deben responder a estos tres requisitos. No se trata simplemente para complementar, ¿no? Sino de estos instrumentos depende los resultados que vas a obtener en la investigación. Depende de estos instrumentos los hallazgos que vas a obtener. Entonces, y esas técnicas estadísticas que se van a utilizar para lograr la estadística descriptiva e inferencial son netamente válidos, ¿no? Válidos para ver eh, cuál es el resultado o cuál es la coherencia, cuál es la realidad que se obtiene de la investigación. En cuanto a la confiabilidad, existen procedimientos para determinar la confiabilidad de los instrumentos, que son la medida de estabilidad, método de formas, alternativas o paralelas, método de mitad de partidas, medida de consistencia interna, etc. Es decir, si yo quiero hallar la confiabilidad, puedo utilizar cualquiera de estos métodos, no solamente el alfa de Cronbach. Puedo yo utilizar medidas de consistencia interna, métodos de mitades partidas, medidas de estabilidad, métodos de formas alternativas. Muchos me dirán, profesor, pero ¿en qué consiste cada uno de ellos? ¿No? Son métodos estadísticos que a nosotros nos facilitan dichas fórmulas para procesar los parámetros que nosotros estamos considerando en los instrumentos de investigación. Y cada uno de ellos tiene su particularidad, ¿no? Es decir, su procedimiento en cuanto al desarrollo. De igual manera, la validez. De ella derivan distintos tipos de evidencia, ¿no? Por ejemplo, la validez de contenido, validez de criterio, validez de constructo. Hay tres fuentes que acreditan la validez, ¿no? De los instrumentos de investigación. La objetividad, validez total, es la consideración de los tipos de evidencia. Para verificar la objetividad, necesariamente tenemos que tener evidencias, ¿no? Tenemos que tener evidencias.
También podemos decir de que los tipos de instrumentos de medición pueden ser los cuestionarios, pueden ser las escalas de medición de actitudes, pueden ser otros tipos, ¿no? Por ejemplo, los cuestionarios se basan en preguntas que pueden ser cerradas o abiertas. Los cuestionarios pueden ser preguntas cerradas o abiertas. Lo que la mayoría de ustedes están desarrollando son las preguntas abiertas con la escala de Likert, ¿no? Las cerradas solamente admiten dos posibilidades, ¿no? De decir sí o no, dos posibilidades, blanco o negro, o no admiten más posibilidades, mientras que las abiertas sí, alternativas, ¿no? Sus contextos pueden ser autoadministrados, entrevista personal o telefónica, vía internet, etc. En la escala de medición de actitudes pueden ser, ¿no? Escalamiento tipo Likert, diferencial semántico, escalograma de Goodman. Cada una de estos son técnicas o procedimientos en las cuales los orienta de qué manera usted va a utilizar dicha escala, como por ejemplo en la escala de Likert, ¿no? La escala de Likert ustedes han buscado sus cuatro alternativas o cinco alternativas, de las cuales le están dando esa opción para que el informante en las encuestas pueda eh, decir, ¿no? Cuáles las alternativas responden a las preguntas en relación a la organización donde se desarrolla el análisis. Otros tipos los encontrará en el Centro de Recursos en Línea, tales como análisis de contenido cuantitativo, la observación, prueba estandarizada, datos secundarios, etcétera, etcétera, ¿no? Muy importante este esquema para que ustedes puedan visualizar con toda facilidad. La relación entre la confiabilidad y validez. Acá viene la respuesta a la pregunta que habíamos planteado inicialmente, ¿no? Un instrumento de medición puede ser confiable, pero no necesariamente válido. Mira, un instrumento de medición puede ser confiable, pero no necesariamente válido. Un aparato puede ser consistente en los resultados que produce, pero puede no medir lo que pretende. Entonces, ahí ustedes pueden entender, ¿no? La confiabilidad responde a la pregunta: ¿con cuánta exactitud los ítems reactivos o tareas representan al universo donde fueron seleccionados? ¿Con cuánta exactitud, no? ¿Con cuánta? Ahí ya es cuantificable, ¿no? ¿Con cuánta? Es decir, les va a hablar de cantidad. Y si ustedes quieren hablar de cantidad, van a utilizar los indicadores de la técnica del alfa de Cronbach, ¿no? Ahí les saldrá, por eso le decía, que esas cantidades están comprendidas en el rango de 0 a 1. Y todos esos valores comprendidos de 0 a 1 están clasificados o están agrupados en tres partes, que son de alta confiabilidad, consideradas del 0,7 al 1. La confiabilidad media del 0,4 al 0,7. Y la confiabilidad o la baja confiabilidad del 0 al 0,4. Es bueno, no hay una determinación con exactitud, pero son esos rangos que generalmente los investigadores utilizamos para nosotros poder interpretar el, el grado de confiabilidad de los indicadores procesados en el SPSS. Un cuestionario es confiable cuando su aplicación repetida, miren, su aplicación repetida
al mismo sujeto u objeto de estudio produce los mismos resultados y es operativo cuando su vocabulario es entendido en un sentido unívoco, o sea exactamente con el significado definido por el diseñador del instrumento. Eso hay que entender del cuestionario. No se trata de ser un cuestionario, porque ustedes saben que la investigación cumple los principios de sistematización, de uniformidad, de unilateralidad, de una serie de principios que realmente en cada uno de los estamentos nosotros debemos de aplicarlos en su estrecha dimensión. Procedimientos para la confiabilidad. Test, retest. Medida de estabilidad. Un mismo instrumento es aplicado dos o más veces a un mismo grupo de personas en condiciones similares. Si la correlación entre los resultados de las diferentes aplicaciones es altamente positiva, el instrumento se considera confiable. Medidas paralelas o formas equivalentes, dos versiones diferentes, pero equivalentes, se administra a un mismo grupo de personas. División por mitades o mitad de partidas, una prueba fragmentada en dos partes equivalentes. Alfa de Cronbach y Q de Richardson, ¿no? El alfa de Cronbach, lo que ustedes deben es concentrarse en el alfa de Cronbach, ¿no? Lo único. Bueno, los otros, cuando hay más disponibilidad de tiempo, lo vamos a analizar más adelante. Validez del instrumento de recolección de datos. Acá Hernández nos dice de que la validez se refiere al grado en que un instrumento, que es el cuestionario, realmente mide las variables que pretende medir. Una pregunta es válida si estimula información exacta y relevante. La selección y la redacción influyen en la validez de la pregunta. Algunas preguntas que son válidas para un grupo de personas pueden no serlo para otro grupo. Entre menos tenga que reflexionar el sujeto, más válida será la respuesta. La validez implica congruencia en la manera de plantear las preguntas. La validez puede ser de contenido, de criterio, de constructo, ¿no? ¿Cuándo será de contenido? ¿Cuándo será de criterio? ¿Y cuándo será de constructo? Por ejemplo, la validez de contenido se basa en el método a juicio de experto, que consiste en un examen sistemático de cada uno de los ítems, preguntas del mismo, para determinar si miden las variables que se espera medir, ¿no? La pertinencia del contenido, la claridad de los enunciados a cada uno de ellos y el nivel de concordancia entre los evaluadores. Justamente este tipo de validez es lo que van a evaluar los expertos al cuestionario o a las preguntas que van a presentar en el formato correspondiente. Y hay criterios en el formato, hay 4 criterios que van a ser evaluados y cada uno de los criterios tiene su código, ¿no? Código 1, 2, 3, hasta 4. 4 quiere decir que es altamente confiable o válido dichas preguntas, que cumplen con los criterios que requieren ser evaluados. Entonces, la validez de contenido se va a establecer si realmente cada una de las preguntas tiene pertinencia, coherencia y claridad. Esta vez, ¿no? En los ciclos anteriores, en años anteriores, se consideraban hasta 10 criterios que tenían que evaluar los jueces, ¿no? 10 criterios. Pero eh, con las innovaciones, los cambios que se están dando en la universidad, consideran pertinente solamente 3, ¿no? Que son básicos
la pertinencia, la claridad y la coherencia de la pregunta. Son básicos. Técnica de coeficiente de proporción de rangos. Para el análisis se utiliza el programa Excel. Se solicita la colaboración entre 3 expertos con el objeto de determinar la pertinencia del contenido de los ítems del instrumento. Se les entrega el cuestionario y la información necesaria para evaluar el cuestionario. Luego entramos a revisar la validez de contenido. Índice de validez de contenido. Lauche en 1975 propuso un índice de validez. Es decir, el índice de validez, nosotros podemos pensar ya que parte del año 75. Anteriormente no había, pues, ¿no? Hay muchos profesionales que se han titulado sin la aplicación de de estas técnicas o de estos medios, ¿no? Y, y también podemos pensar de que el Turnitin tampoco no data de mucho tiempo, recién hace poco, en la segunda década del 2000. Entonces, podemos pensar de que anteriormente las investigaciones se calificaban así directamente con criterio del investigador o del asesor, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora tenemos unas técnicas donde nosotros podemos verificar la originalidad eh, de la tesis, ¿no? Verificar el porcentaje de similitud que representa la investigación desarrollada. Por eso muchos funcionarios que se han titulado sin la aplicación de estos instrumentos no quieren soltar su tesis porque saben que si pasan Turnitin le va a salir un porcentaje de similitud alto, ¿no? Y ahí va la crítica. Entonces, de todas maneras, las innovaciones, la ciencia va avanzando. Hemos dicho que la ciencia social es dinámica, no estática, y va innovándose. Y cada vez va mejorando en cuanto a su estructuración y aplicación. Lauche en 1975 propuso un índice de validez, ¿no?, basado en la valoración de un grupo de expertos de cada uno de los ítems del test, que el elemento sea esencial para evaluar el constructo, que resulte útil pero prescindible o que se considere innecesario. El índice se calcula a través de la siguiente fórmula. Allí tenemos la fórmula donde N es el número de expertos. Por ejemplo, ustedes, ¿por cuántos expertos son calificados? Por 3 expertos, ¿no? Que han valorado el ítem como esencial. La N mayúscula es el número total de expertos que han evaluado el ítem. Finalmente, se calcula el índice de validez de contenido. Índice de validez de contenido para el instrumento en su conjunto, el cual no es más que un promedio de la validez de contenido de todos los ítems seleccionados en el paso previo. Pero para aplicar esta fórmula es indispensable cuantificar o valorar cada una de las preguntas. Anteriormente había otro esquema donde cada experto valoraba a cada una de las preguntas y le sacaba un promedio a través del uso de la aplicación de estas fórmulas. Pero en la actualidad ya no nos piden, ¿no? Pero debemos saber de que sí existen fórmulas donde nosotros podemos hallar la validez de contenido. La validez de constructo. ¿Qué vendrá a ser la validez de constructo? A ver, veamos esto. El análisis factorial nos indica cómo tienden a agruparse los ítems o variables. Y será el análisis factorial, ¿no? Por ejemplo,
eh, cuando yo utilizo una determinada cantidad, podré determinar y decir, estos son los factores, ¿no? Por ejemplo, doy una cantidad. ¿Cuáles son los factores, por ejemplo, de 20? Que tengo que pensar en el valor de dos números que multiplicado por dichos números me den la cantidad original. Entonces, esos números que estoy seleccionando vienen a denominarse factores, ¿no? O en todo caso, yo puedo eh, expresar una cantidad de manera factorial, por ejemplo, 5 puede ser igual a 4,321, ¿no? Estoy descomponiendo en sus factores. Bueno, esos son cálculos matemáticos que no vamos a incidir tanto. Sería bueno conversarlo cuando realmente estamos presencial ante la pizarra. Continuamos. Examinando el contenido conceptual de los ítems que pertenecen al mismo factor, podemos comprender qué factores subyacentes explican las correlaciones entre los ítems. El análisis factorial de un instrumento de medición ayuda a establecer la validez del constructo, de lo que estamos midiendo, ¿no? En el sentido de que nos analiza la estructura del constructo que estamos pretendiendo medir. Podríamos entender de que también el análisis factorial en la validez del constructo son los elementos que realmente van a dar consistencia a, a dicho, a dicha pregunta, ¿no? O a dicha dimensión, podría ser también. O en todo caso al indicador, porque del indicador se desprenden las preguntas, ¿no? Y esas preguntas le van a dar coherencia, consistencia y validez al indicador. Y cuando nosotros unimos o analizamos los indicadores, le van a dar consistencia a las dimensiones. Y si nosotros unimos las dimensiones, van a dar consistencia, validez a la variable. Es decir, factorial podemos entenderlo como una desintegración de la variable en sus partes, ¿no? O en algunos casos hay autores que lo consideran subvariables, ¿no? Subvariables, subdimensiones. Entonces, en cada nivel de las subdivisiones vamos a encontrar el, el concepto o las definiciones, la coherencia de las preguntas en su más alto sentido, ¿no? En su forma más concreta. Entonces, allí vamos a verificar la validez de dichos instrumentos. El análisis de componentes principales. Según Johnson, en el año 2000, el análisis de competentes componentes principales comprende un procedimiento matemático que transforma un conjunto de variables correlacionadas de respuestas en un conjunto menor de variables no correlacionadas, llamadas componentes principales. También menciona que la mayoría de los libros sobre métodos multivariados sugieren que los objetivos principales de un ACP son reducir la dimensionalidad de un conjunto de datos, identificar nuevas variables significativas subyacentes. Esta aplicación matemática tendremos que verificarlo, pero vamos a dejarlo por desapercibido porque no tenemos la programación de esta clase. En otro caso, Uriel y Aldas del 2005 plantean que el método de componentes principales tienen por objeto transformar un conjunto de variables a las que denominan variables originales en un nuevo conjunto de variables denominado componentes principales.
Las últimas se caracterizan por estar interrelacionadas entre sí, agregan que como medida de la cantidad de información incorporada en un componente se utiliza una varianza. Sí, cuando analizamos nosotros la validez de constructo, intervienen varios aspectos matemáticos, pero para poder aplicarlos necesariamente tenemos que formular casos, con una casuística y aplicar todo el procedimiento matemático para entenderlo y lograr un indicador también, ¿no?, que nosotros debemos de interpretar. Procedimiento para hallar los componentes principales. Analizar si los datos cumplen con las condiciones mínimas para la aplicación de la prueba. Hallar como comunalidades, ¿no? Es decir, la proporción de la varianza del indicador que es explicada con los componentes factores comunes. Obtención de los componentes principales, selección del número de componentes, interpretación de los componentes, aplicación de los resultados de análisis. En cuanto al procedimiento, yo les decía, ¿no? Hay que identificar los parámetros que intervienen en este proceso y lo que vamos a encontrar son los resultados, ¿no? Los resultados y cómo se aplican o cómo se interpretan dichos resultados. Validez de criterios se establece al validar el instrumento de medición, al compararlo con algún criterio externo que pretende medir lo mismo. Si el criterio se fija en el presente de manera paralela, se habla de validez concurrente. Los resultados se correlacionan con el criterio en el mismo momento o punto del tiempo. Si el criterio se fija en el futuro, se habla de validez predictiva. Ejemplo, una prueba para determinar la capacidad gerencial de candidatos a ocupar puestos ejecutivos se validará comparando los resultados con el desempeño posterior de los ejecutivos. Validez de criterio, ¿no? Muchas preguntas tienen contenido uh, relacionado, por ejemplo, al tipo de investigación o al objeto de estudio que tiene la investigación. Entonces, dentro de ello, nosotros vamos a poder observar cuál es el criterio que tiene el investigador para poder formular, ¿no?, en un futuro. O en todo caso, nosotros estamos aplicando previamente este criterio cuando se formulan los proyectos. Y los proyectos, ustedes saben que se desarrollan o se ejecutan en el futuro. Por eso nosotros decimos que todo proyecto se redacta en futuro. Pero ya ahora estamos en la tesis, en el desarrollo del proyecto. En el desarrollo del proyecto, ya nuestra redacción de la tesis tiene que cambiar. La redacción se tendrá que realizar en pasado. Por eso todos los alumnos que tienen su proyecto van a tener que modificar. Para ello, leer desde un inicio, porque en sí ya lo tienen desarrollado el capítulo de introducción, el que está redactado en futuro, lo van a convertir a la redacción en pasado. De igual manera, el marco teórico y mayormente está en la metodología. ¿Ya? Factores que pueden afectar la confiabilidad y validez. La improvisación. De hecho, toda improvisación afecta no solamente a la confiabilidad y la validez. La improvisación, algunas personas creen que elegir un instrumento de medición o desarrollar uno es algo fácil y que no requiere supervisión alguna. Piensan formular la pregunta a su criterio, por eso que repiten una y en casi todas las preguntas, ¿cree usted conveniente? ¿Cree usted conveniente? ¿Cree no?
¿no? Es decir, ahí no hay un criterio de formular una pregunta indistintamente, pero logrando el objetivo, ¿no? Debemos evitar la improvisación o en todo caso utilizar otra fuente, eh, puede ser artículo científico, puede ser de una tesis, eh, copiar y pegar. Ya, profesor, sí coincide la pregunta con mi variable, ¿no? No, si no tiene que ser netamente del investigador, de acuerdo a la realidad de la problemática observada en la organización. El otro factor es la traducción. Aun cuando adaptemos los términos a nuestro lenguaje, esto no es sino remotamente válido. Otro de los factores es la inadecuación o falta de empatía. Hay instrumentos que tienen un lenguaje muy elevado para el entrevistado, o no toma en cuenta diferencias de sexo, edad, nivel ocupacional y educativo. A veces pensamos, ¿no?, que si nosotros formulamos una pregunta con palabras técnicas y no nos damos cuenta quiénes son nuestros informantes, al momento de la encuesta, no van a tener una calificación o un registro válido. Bueno, la persona no entendió la pregunta y puede marcar cualquier alternativa porque realmente no comprende por un lenguaje muy elevado que puede haber utilizado, ¿no? Los otros factores teníamos las condiciones de aplicación. El ruido, presionar para que una persona conteste un instrumento largo, un periodo de tiempo corto, el hambre o falta de motivación para responder irá negativamente en la validez y confiabilidad de la medida. Por eso ustedes tienen que ser muy estratégicos cuando van a ejecutar sus encuestas. En qué momento pueden ejecutar la encuesta, eh, coordinar con el representante de la organización y obtener sus resultados. Los aspectos mecánicos. Que el instrumento tenga instrucciones precisas, que se lea bien si se trata de un cuestionario escrito, que no le falten páginas, que haya un espacio adecuado para contestar. Es más que todo ya la estructura en cuanto a la presentación del cuestionario. Debe ser claro, preciso, eh, espacioso y comprensible, ¿no? A fin de que el entrevistado o en todo caso el encuestado pueda tener facilidad, accesibilidad para poder entender con claridad y al mismo tiempo poder responder las preguntas con pertinencia, ¿no? Porque si no, de lo contrario, de repente ustedes van a llegar cuando el personal está ocupado, está dedicado a sus actividades o atendiendo al público y le van a solicitar una encuesta y no se va a dar tiempo, ¿no? Entonces, tiene que cumplir una función y a la vez le están pidiendo otro requisito de llenar las encuestas. Y eso también es una realidad, ¿no? Entonces, es necesario programar o prever los tiempos, es necesario prever los momentos. Entonces ustedes tienen que ver eso. Bien. ¿Alguna pregunta al respecto? Son los temas eh, teóricos que más o menos le va a relacionar a lo que es en sí la validez y la confiabilidad. Los estamos repitiendo, estos puntos que ustedes desarrollaron en el ciclo pasado, porque va a ser parte de la sustentación. Los miembros del jurado les van a preguntar estos aspectos. También les van a preguntar los propósitos por los cuales cuáles fueron los propósitos por los cuales
usted elaboró y desarrolló los instrumentos de investigación. Entonces, tienen que saber para poder responder. Continúe el alumno Xiaomi. Xiaomi, ¿quién es? A ver, a ver. Estoy preguntando, Xiaomi. Buenas noches, Xiaomi 2200301. A ver, ¿puede habilitar su audio? Delegada, buenas noches. ¿Lo conoce a esta alumna Xiaomi? Porque yo no lo Buenas tengo en mi noches. lista. No, tampoco la conozco. Se le ha dicho que se identifique, pero está presente. Bien, Comunique, a ver. ya, vamos a poner la sala de espera, que espere ahí. Ya, Ok. jefe. Muy bien, vamos a controlar la asistencia. Pero un momentito, vamos a... Atento a su lista, a ver. Aliaga, Presente, profesor, buenas noches. bueno, Valdeón, Doctor, buenas noches. Barbosa, Presente, profesor, buenas noches. buenas noches. Benítez, Calderón, Calderón Presente, Caguana, profesor, buenas noches. Presente, profesor, buenas noches. buenas noches. Castillo, Castillo no está. Chávez, Presente, profesor, buenas noches. buenas noches. Chipayo, Presente, profesor. Buenas noches. Espinosa, Sabrera, Presente, profesor. García Cisneros, Loaiza, Loaiza, ¿no está? Presente, profesor. Buenas noches. ¿Cómo se apellida? ¿García? Gracias, Cisneros. No se le escucha. No, no hay claridad, no.
Luis Urbano. Presente, profesor. Bien. Orechero. Presente, profesor. Bien. Orrego. Orrego. Rodríguez Rojas. Presente, profesor. ¿No? Romero Valverde. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Santillana Quispe. Buenas noches. Torres Martínez. Torres Martínez. No está. Valle Saavedra. Valle Saavedra. Hay una Valle compañera Valdés. que dice que usted la eliminó. Presente, Justamente Valdés. la que sale como Xiaomi. ¿Puede, por favor, darle el acceso para que ingrese en la clase? Valle Saavedra. ¿Quién está hablando? ¿Quién habla? Delegada. Ah, ya. Sí, pero eso le decía que eh, Xiaomi es la compañera Sujei Valle, Ya. para que le dé el acceso, para que ingrese en la clase. Ah, ya, ya. Ella. Ya. Sujei Valle. Ujú. Valle Saavedra y se ha registrado con otro. Sí, dé el acceso para que ingrese, por favor. Ya. Cada alumno está en la obligación de identificarse. Ya, ya está, ya. Ya, muy bien. Hemos podido avanzar la parte teórica ahí. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Hoy día hemos tenido una información de la Directora Nacional de Investigación, en donde nos da los alcances de el desarrollo del proyecto de investigación, desarrollo de proyecto, como también de la elaboración de la tesis, cómo debemos, qué estándares nosotros debemos de presentar en cuanto a su elaboración. Por ejemplo, yo voy a partir de lo siguiente. Como todos no han sido mis alumnos en el ciclo pasado, todos los alumnos que tal vez por primera vez en este ciclo se incorporan a mis clases, les voy a pedir de que los suban sus proyectos de investigación a la plataforma Trills, perdón, a la plataforma Blackboard, con la finalidad de que se pueda analizar los proyectos que ustedes han desarrollado y poder orientarlos en el desarrollo del presente ciclo, ¿no? Y esto vamos a generalizarlo para todos, ¿ya? Los alumnos que han desarrollado el proyecto de investigación en el ciclo pasado también deben subirlo, sus proyectos, a la plataforma Blackboard. Voy a habilitar una carpeta en la sesión número 3. Sus proyectos completitos, ¿no? Para yo analizar y luego verificar los trabajos que van a desarrollar en el presente ciclo. Ese es el primer paso. El segundo es de que ustedes, si desarrollan un trabajo, por ejemplo, si desarrollan su tesis relacionada a una empresa, si no tienen la previa autorización expresa, no pueden utilizar la información o mencionar el nombre de la empresa, solamente a la actividad que se dedica, ¿no?
cuál es la actividad que se dedica y dónde se encuentra ubicada la empresa. Pero no vaya a suceder de que algún alumno diga, sí, yo trabajo en una empresa y me vaya a inventar o falsificar firmas, falsificar sellos y presentar como o válido de la institución, ¿no? Entonces, esto lo digo porque, ¿qué pasaría en el supuesto caso posteriormente? Porque estas investigaciones se publican, el dueño o el titular de la empresa verifica que que la investigación que ustedes desarrollaron está con la razón social de dicha empresa. Puede denunciar a la universidad, al asesor y al estudiante por haber hecho uso sin la previa autorización eh, del titular de la empresa. Algunas veces el alumno dice, no, voy a salir del apuro, hago esto, lo falsifican y me los presentan y nos sorprenden a veces, ¿no? Entonces, eso no es ético. Y si algún alumno está integrando este tipo de trabajo, le recomiendo, ¿no? Le recomiendo, mejor es ser realista, trabajar con exactitud y no estar involucrado en posteriores problemas. Ustedes pueden llegarse a titular, pero después con estas denuncias lo pueden inhabilitar. La universidad ha tenido muchos problemas, según nos refieren, con respecto a estos procedimientos en donde el titular de la empresa ha denunciado de que en ningún momento se había autorizado a tal o cual alumno. Entonces hay que tener bastante cuidado con lo que es eh, la documentación a presentar. De igual manera, todos los indicadores, los resultados que nosotros vamos a obtener deben tener evidencias. El procesamiento de datos estadísticos, las encuestas en físico que se han realizado a la población de estudio, también debemos tener evidencias. Yo voy a pedir cuáles son las evidencias que usted ha realizado la encuesta y ustedes tienen que presentarlo, ¿no? Diego, ¿quiere preguntar algo? Adelante. Sí, profesor, quería consultarles eso de las encuestas físicas. eh, ¿No podrían ser virtuales? ¿Necesariamente tienen que ser encuestas físicas? Pero tenga evidencia, porque en su tesis dirá, pues es una encuesta virtual. Bueno, porque todo trabajo virtual también tiene una evidencia, ¿no es cierto? Claro. Claro. Entonces, desde el punto de vista, algunos van a desarrollar en físico, pero tengan ustedes la evidencia de que están ejecutando en alguna de estas modalidades. Y otros no presentan. Por ejemplo, yo le voy a pedir que demuestren el procesamiento o los resultados que ustedes han obtenido en el procesamiento de datos en el SPSS, todo el seguimiento. Todos deben tener su base de datos en los anexos, todos. Y también sacar el pantallazo de dichos procesamientos del SPS para tener evidencias. De eso no se olviden porque es importantísimo. De la falsificación de documentos, peor, porque inclusive nos responsabiliza a nosotros como asesores, somos copartícipes de toda la información que ustedes desarrollan. Adelante, Chipayo. Profesor, por favor, habilite a la compañera Valle, Sujei Valle, para que ingrese a la clase. Ya está habilitado. Miren,
Así me dice que no puede ingresar. De repente está en otra, hay que enviarle Y ahora voy a reunión. el, sub- el enlace, Sí, sí, sí. porque está habilitado acá puede ingresar ya directamente a clase. Ya. Voy a seleccionar 5 trabajos, los mejores trabajos de acá del desarrollo de proyecto de investigación para promocionar a los alumnos en la elaboración de artículos científicos y poder registrar a, a las revistas indexadas. Puede ser en la revista Cielo, Scopus. Ustedes saben que registrarse los artículos científicos tiene un costo, tiene un costo. Y eso, según nos ha indicado, si lo admite la revista, que la universidad se encarga de poder apoyarlos económicamente en cuanto al pago a las revistas, ¿no? Entonces sería bueno aprovechar esta oportunidad y poder estructurar el artículo científico. ¿De dónde sale el artículo científico? Del desarrollo de la tesis. Usted elaboró su tesis correctamente bien, nosotros vamos a adquirir un esquema de artículo científico de la revista correspondiente y nos vamos a adecuar a la guía de elaboración de artículo científico y lo estructuramos y desarrollamos. Al mismo tiempo tendrían ustedes el desarrollo de la tesis y tendrían ustedes el artículo científico. Y el artículo científico es muy importante porque se va a publicar, ¿no? Y eso les va a servir a ustedes en el futuro. Desarrollan ustedes estudio de posgrado, le va a servir para poder ejercer la docencia, e inclusive para ser registrado como Concitec. Más adelante, de repente, pueden ser docentes RENACIT, entonces le va a servir como currículo. Entonces eso vamos a seguir conversando más adelante. Ahora lo que vamos a hacer es habilitar en el Blackboard los documentos que ustedes van a subir. Voy a habilitar un Blackboard. Vamos a la semana, ¿no? Profesor, Sí, adelante. la compañera Valle me mandó un video donde me sale que no puede acceder a la clase. Le sale que ha sido eliminada. ¿Así? Sí, a ver si podría, por favor, revisarlo. Ahora, ¿cuál es la forma de regularizar esa situación? Eso no lo sé. Eso es lo que no sé. No conozco. Sí. Voy a habilitar esto para que ustedes puedan subir su proyecto de investigación. Entrega de los proyectos de investigación. Ingreso ya, ingreso, ¿eh? ¿Puede ingresar? Mm.
Ya, entonces estamos en la sesión 3. Estamos visualizando el entrega del producto académico. Acá. Vamos a ver. Avance de la tesis en esta sección, entrega de los proyectos de investigación. Fecha de entrega hasta el día sábado, mañana, 23:59, ¿no? Van a tener acceso a subir. Si tienen hoy día, mejor. Los participantes levantaron la mano. Adelante, buenas noches. No, el proyecto de investigación ya ustedes tienen desarrollado todo completo, ¿sí o no? No, envíenlo tal como ustedes han desarrollado. No han tenido, sí, no hay ninguna modificación. No, 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 todavía, están confundiendo. Yo diría de que ustedes han ya elaborado su proyecto de investigación el ciclo pasado, ya lo han sustentado, han aprobado. Ese proyecto requiere que ustedes lo suban a la sesión 3 en esta carpeta, con la finalidad de que eh, necesito conocer el contenido del proyecto, a fin de que yo pueda ah, tener ya cuáles van a ser mis fuentes de asesoramiento para en cada uno de los casos, ¿no? Ese es el propósito. Pero allí no tienen que modificar nada, porque ya están redactados, están concluidos, inclusive está sustentada y calificada. Lo que van a cambiar es en la elaboración de la tesis en el presente ciclo. Y recién estamos desarrollando lo que es el introducción, marco teórico, ¿no? Y esas partes sí ya tienen que estar redactadas en pasado. Todavía no estamos pidiendo eso, ¿no? Sí, adelante. ¿Alguien más? A ver, Diego Fernando. Sí, Eh, profesor, justo le quería comentar sobre la muestra de mi trabajo para poder encuestar. Yo puse una muestra de 50 personas y creo que es muy poco, porque es un complejo comercial. Por eso, como dice que va a revisar, estaré atento a ver si ya, está bien la muestra. ¿cuál es su población? Eh, Mira, yo hice, o sea, el trabajo anterior, llegué o sea, a la conclusión de encuestar a 50 clientes de ese complejo comercial, pero la población es muy grande, ¿no? Como son muchos clientes, diario tendrá así un aproximado en una hora punta donde hay demasiada venta, unas 2.000 personas, 1.500 personas. En esos casos hay una fórmula matemática para calcular la muestra. Hay fórmulas para calcular la muestra de poblaciones finitas y de poblaciones infinitas. Entonces, tenemos que revisar esas fórmulas. Por eso es indispensable que ustedes me envíen su proyecto para poder analizar esos casos, por ejemplo. En esos Ok, casos, profesor. ¿qué hago? Entonces yo veré, digo, tu población es elevadísima y cómo vas a calcular tu muestra. Te doy la fórmula correspondiente, buscamos los parámetros, los reemplazamos, procesamos y obtenemos la muestra representativa para que tú puedas continuar. ¿Ya? Pero no puedes decir, no, yo quiero que sea 80 o yo quiero que sea 50. No, la muestra tiene que tener un criterio de selección. Si en la norma dice de que si la población excede o es mayor a 100 unidades de análisis, ya debemos utilizar una fórmula matemática. Y cuando se hace uso de las fórmulas matemáticas, tenemos que saber si es una población finita o es una población infinita. Y para cada uno de estos casos existen fórmulas matemáticas para calcular la muestra.
¿Alguien más quiere preguntar? Continuamos entonces. Bueno, ayer hemos llegado a confundirnos, ¿no? No hemos llegado a confundirnos, sino he llegado a confundirme pensando estar en día viernes. Dije, muy bien, el día viernes, las 2 primeras horas tengo desarrollo con el 10.º ciclo y las 2 siguientes horas tengo con el 9.º ciclo, que es proyecto. Y la verdad que me había confundido, ¿no? Y yo con ustedes fácilmente les he dicho, son las 8 ya, y muy bien, porque tengo que ir a la otra sección. Y ustedes ni siquiera me dijeron, no, profesor, si hoy día tenemos hasta las 10:30, ¿no? Ni siquiera me dijeron. Y ustedes, muy bien, ya, gracias, ya cerró la clase. Pero tenían ustedes mucho que hacer. Y hoy día lo vamos a revisar, por ejemplo, los formatos que ya ustedes han elaborado para los expertos. Estos formatos deben contener, por ejemplo, el- deben contener la matriz de operacionalización, debe contener los cuestionarios que se van a aplicar a la encuesta y luego eh, la validez que debe reconocerlos o calificar los expertos. Entonces, esos 3 documentos seleccionen inmediatamente, lo agrupen en uno y en cuanto ya tengan listo, vamos a compartir la pantalla y puedan ustedes eh, este, presentarlo. Entonces, todos van a tener que presentarlo bajo una relación. Voy a seleccionar mi lista y luego los estoy llamando. Tienen 2 minutos para preparar su forma.
A ver, vamos a continuar. Recording in progress. Voy a llamar en orden de lista para que vayan presentando sus trabajos. Aliaga Álvarez, Profesor, no lo tengo listo todavía. ¿todavía no lo tiene? No, profesor, voy a... Ya, lo está seleccionando. Sí, profesor, es que no sé, no tengo un orden, ahorita voy a, voy a ordenarlo. Ya, ordenarlo para Sí, poder verificar y tener listo, porque la clase de revisión termina hoy día, ¿no? ya. Continúo, mientras tanto, con Baldión Barrueta. Sí, doctor. Bueno, yo tengo el mismo del siglo anterior. Sí, por ser Mm, sí, eh, un enfoque pero cualitativo. sí fui nuevamente a que me validaran, me atendió el doctor Abraham Cárdenas y sí me observó algo y ya lo corregía. Ya, está bien. Puedo- lo Continuamos, com- ah, ok. continuamos con Barbosa Vargas, Diego Fernando. Profesor, mire, ya lo que dejó ayer para la validación, Sí, yo lo tengo listo. Solo que estaba un poco confundido porque el último formato que usted envió, sí, las tablas, por ejemplo, de la matriz de operacionalización no está como usted nos pidió en formato sí, ABO. sí. Ya, muy bien. Justo me hiciste acordar. Ahorita voy a buscar este archivo y lo vamos a analizar, ¿ya? Voy a explicar cuáles son las razones por las cuales hemos tenido que modificar. Ok. A ver, un ratito. Bueno, ya tengo el formato acá. Vamos a analizarlo, ¿eh?
Este es el nuevo formato para la evaluación por juicio de expertos. Acá dice, respetado juez, usted ha sido seleccionado para evaluar el instrumento. El título de su investigación usted lo va a repasar acá. La evaluación del instrumento es de gran relevancia para lograr que sea válido y que los resultados obtenidos a partir de esto sean utilizados eficientemente, aportando al quehacer psicológico, dice acá, pero ustedes como son de la especialidad en administración, al quehacer administrativo, ¿no? Agradeceremos o agradecemos su valiosa colaboración. Datos del juez. Te van a colocar el nombre del juez o de la persona a quien le va a validar acá. Grado profesional puede tener maestría o doctor, cualquiera de los dos. Área de formación académica. Puede ser social, clínica, educativa, organizacional. Áreas de experiencia profesional. ¿Cuál es su campo de acción, ¿no? Donde labora? Institución donde trabaja, en la razón social. Tiempo de experiencia puede ser de 2 a 4 años, marca una X acá. Si tiene más de 5 años acá. 2. El propósito de la evaluación es validar el contenido del instrumento por juicio de expertos. 3. Datos de la escala. Colocar nombre de la escala, cuestionario o inventario. Nombre de la prueba y cuestionario en escala de Likert. Autor, a colocar su nombre, es individual, ¿no? Procedencia del mismo autor. Administración es virtual, por ese caso. Acá colocan en forma virtual. Tiempo de aplicación, ustedes pueden considerar 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, etcétera, etcétera. Ámbito de aplicación, ¿dónde lo van a aplicar esto? ¿No? Al personal de la organización que se dedica a determinada actividad ubicado en tal lugar. Como no tienen la autorización para hacer uso de la razón social, solamente mencionan la actividad. Pero sí ustedes pueden desarrollar la investigación en esa empresa, ¿no? Significación. Acá van a colocar, está compuesta por 2 variables. La primera variable contiene 3 dimensiones de 3 indicadores y 9 ítems. Según corresponda a su investigación, acá hay toda variable, ¿no? De repente tiene 4 dimensiones, tiene 4 indicadores, de repente ha formulado 12 preguntas, etcétera, etcétera. Va a variar. En la segunda variable, también cuántas dimensiones, cuántos indicadores y cuántos ítems tiene. Y acá hay que colocar el objetivo general de la investigación. ¿Cuál es el objetivo general? En este caso es determinar la relación de la capacitación remota y la gestión documental en una entidad del cercado de Lima 2023. No colocar la razón social. ¿Eh? Punto 4, trata de soporte teórico. Acá ustedes van a colocar la variable 1 con su su respectiva definición. Variable 2, también con su respectiva definición. Esa definición son de los teóricos que usted ha seleccionado en el marco teórico. Luego entran ustedes a llenar este cuadro, que son las variables. ¿Cuántas variables tiene tu estudio? Tiene 2. Tiene una sola variable, etc. ¿Cuáles son sus dimensiones de la primera variable? Son las siguientes. Y al costado colocan la definición de la dimensión. Por ejemplo, en este caso, estrategias didácticas es la primera dimensión y ha colocado acá la definición correspondiente.
La segunda dimensión, lo mismo. Tercera, sus definiciones. Y hacen lo mismo con la segunda variable acá. Presentación de instrucciones para el juez. A continuación, a usted le presento el cuestionario, la capacitación remota, es decir, el título usted es un tema. Elaborado por el alumno tal en el año 2023. De acuerdo con los siguientes indicadores, califique cada uno de los ítems según corresponda. Dice que tus variables de estudio deben tener claridad, deben tener coherencia y relevancia. Estos tres criterios. El ítem se comprende fácilmente, es decir, su sintáctica y semántica son adecuados cuando se verifica la claridad. Cuando ustedes verifican la coherencia de las preguntas, ¿a qué se refiere? ¿Tiene relación lógica con la dimensión o indicador que está midiendo? Eso quiere decir que ustedes las preguntas deben formular en función de su indicador. Por cada indicador una pregunta o dos preguntas, según como ustedes han decidido. ¿Cuándo se dice que tiene relevancia? Cuando la pregunta es esencial o importante, es decir, debe ser incluido. Tus preguntas no pueden ser vagas, ¿no? Tienen que ser algo coherentes a la actividad que desarrolla tu empresa o a los fines y objetivos de tu investigación. ¿De qué nos va a servir que se formulen preguntas que no va a tener injerencia en el desarrollo de la tesis, ¿no? Entonces, ahí se diría que no tiene relevancia la pregunta. Para ser relevante, necesariamente, tiene que tener injerencia en los parámetros que tú has establecido en el desarrollo de la tesis. O también acá dice, y acá dice la calificación. Para la calificación de claridad, 1, no cumple con el criterio. 2, bajo nivel. 3, moderado nivel. 4, alto nivel. Y tiene alto nivel si el ítem es claro, tiene semántica y sintaxis adecuado. Y no cumple con el criterio, el ítem no es claro, ¿no? Bajo nivel, el ítem requiere bastantes modificaciones o una modificación muy grande en el uso de las palabras de acuerdo con su significado o por la ordenación de estas. Entonces, cada uno de ellos tiene acá su rúbrica, podríamos decir, ¿no? La coherencia, 1, 2, 3, 4. Debe cumplir estos criterios de calificación. En la relevancia también, ¿no? Pero tengan presente, no todos tienen el mismo significado. Luego, leer con detenimiento los ítems y calificar con una escala de 1 a 4 su valoración, así como solicitamos brinde sus observaciones que considere pertinente. 1 le va a calificar si no cumple el criterio. 2, bajo nivel. 3, moderado nivel. 4, alto nivel. Y acá viene la calificación, miren. Variable de instrumento, capacitación remota. Por ejemplo, acá está el indicador. Este indicador de este trabajo es herramientas electrónicas. ¿Tiene claridad? Sí, tiene alto nivel. ¿Tiene coherencia? Sí, alto nivel. ¿Tiene relevancia? Alto nivel. En el siguiente indicador, de igual manera, los tres criterios. Y en todos los indicadores. Esto es en la primera dimensión, la segunda dimensión de la primera variable, la tercera dimensión. Luego entran a la variable 2. ¿Cuál es la variable? Su primera dimensión. Los indicadores, cuál es el ítem que le corresponde, y acá van ustedes calificando. Ahora, en algunos casos, estos ítems no van numerados, sino van directamente a las preguntas acá.
serían lo ideal, ¿no? A fin de que para que pueda calificar lo lee y verifica si tiene claridad, tiene coherencia y no tiene relevancia. Y luego ya con esto estaría ya terminado, ¿no? Termina todo, la calificación, la variable 1 y la variable 2. Acá firma, tiene que haber el grado académico del juez, su nombre, su apellido completo y su DNI. ¿Cuál es la razón que ponen el DNI ahí? Para verificar si realmente el experto tiene los grados correspondientes. En esta parte también quiero aclarar algo. Hay muchos alumnos que quieren salir de la UNO y falsifican las firmas, mencionan las personas, inclusive colocan el DNI. A mí me sirve el DNI para yo ingresar a SUNEDU, la página de SUNEDU, y verificar si realmente el experto tiene los grados correspondientes. De repente no tiene el grado, no está registrado en la SUNEDU. Entonces, yo lo voy a declarar no válido este documento, previa verificación en la SUNEDU. Por eso ustedes tienen que ser muy, ¿cómo se dice? Tienen que estar muy seguros de que el experto que les está firmando tenga su DNI hacia la vista, con toda claridad, ¿no? Por eso es necesario colocar el DNI del experto. Basta con el DNI, yo me voy a la SUNEDU, ingreso a la página de grados y títulos y verifico ahí si tienen los grados correspondientes. Y si no los tienen, inmediatamente se anula esto. Justamente esto nos ha hecho hincapié en la capacitación que ha dado la Directora Nacional de Investigación. Ya, con esa aclaración, aparte de eso, ustedes van a adjuntar al documento esto, la matriz de operacionalización. Siempre la universidad va cambiando, ¿no? Los esquemas. Ahora regresa al esquema anterior, mire. Está firmado por el vicerrector de investigación. Ustedes ven el sello acá. Firma el sello. Y desde luego, algunos se han confundido porque yo les di. Y este documento es reciente, ¿eh? Nosotros nos hemos estado avanzando con el esquema anterior, ¿no? Y regresan a este esquema. Entonces, hay que adecuarnos a lo que ustedes están observando acá, que es una nueva disposición y tenemos que utilizar tal como corresponde. Van a realizar matriz de operacionalización de la primera variable con estas columnas correspondientes, así como ustedes están observando. De igual manera, la segunda variable, los ítems. Por último, ustedes van a entrar acá al presentación de esta documentación de esta manera, ¿no? La capacitación, la gestión documental, problema general, ¿cuál es el problema general? El objetivo general, los objetivos específicos. Nunca colocábamos esto, pero ahora están pidiendo. Bueno, como están pidiendo, vamos a cumplir, no hay ningún problema. Ya ustedes lo tienen desarrollado. Diseño de la investigación, cuál es el enfoque cuantitativo, el tipo es aplicado, el diseño transversal correlativo. No, no estoy de acuerdo con esto, sí. Este es un trabajo de un alumno. El diseño no puede ser transversal correlativo. El diseño en toda investigación cuantitativa es experimental o no experimental. Dos cosas. Dos cosas. El nivel es distinto. Escenario de estudio y participantes. ¿Cuál es el escenario de estudio? Van a citar una localidad donde se encuentra ubicado, cuántos tus participantes o
población de estudio, cuál es la técnica que estás utilizando, el método de análisis, el programa va a ser SPSS, y luego presentas acá el instrumento de recolección de datos. Esto es el cuestionario que tú lo vas a hacer llegar a los integrantes de la organización. Acá están las preguntas, ¿no? La pregunta 1, la pregunta 2, ¿no? De la primera variable y de la segunda variable. Adelante, Diego. Profesor, en cuanto a esa escala, lo cambiamos de acuerdo a nuestro cuestionario, ¿no? Porque ahí veo que es en desacuerdo hasta totalmente de acuerdo. Sí, adecuo la escala. Sí. Ok, Y eso sería todo, miren. Entonces, el experto para poder firmar y validar sus instrumentos, necesariamente tienen que leer estas preguntas y debe estar adjunto para cada uno de ellos la matriz de operacionalización y los cuestionarios correspondientes, como están observando acá. Y este ejemplo se le ha hecho llegar, ¿no? A ustedes al WhatsApp. Ayer los he enviado. ¿Alguna pregunta al respecto? A ver. Profesor, buenas noches. Sí, una Buenas noches. consulta. Yo ya había avanzado eso, pero sí tenía dudas respecto al orden de las preguntas, porque si bien es cierto, dice la escala de Likert, te ponen de acuerdo, en desacuerdo, todo ese orden, pero al momento que están las preguntas, ponen el orden numérico al revés. En lugar de ser 1, 2, 3, 4, 5, como Ya, habitualmente es, ponen 5, 4, 3, 2. Entonces tenía duda ahí. pueden adecuarlo, no hay problema. Ah, ya. Pueden adecuarlo, no hay inconveniente en esa parte, ¿ya? Ya, perfecto. Sí, sí, Gracias. es una adecuación nada más. Así como estamos observando acá. Ya, muy bien. Espero que ustedes suban a la plataforma Blackboard el, sus proyectos de investigación. Hoy día tienen plazo hasta el día de mañana. Y al mismo tiempo puedan subir también un modelo del juicio de descartos. Con esto estaríamos avanzando y pueden ya ustedes, si ustedes ya tienen validado estos documentos por los expertos, ya pueden aplicar la encuesta y luego elaborar su base de datos. A ver si lo realizan para la próxima clase. Ya, pero es Muy una bien. consulta. ¿Hasta cuándo va a Oye, habilitar el plazo para subir esto de la validación? Lo que ahí pasa está. es que hay profesores que, por ejemplo, en mi caso, Sí, quieren que vaya presencial a la universidad y pues sus horarios no van a estar el día de hoy, ¿no? Recién el día lunes se encuentran y quiere pues de forma presencial para mostrarlo y me lo puedan firmar. lo puedo habilitar hasta el día miércoles, ¿están de acuerdo? Ya, perfecto. Sí, sería mejor. Hasta el día miércoles lo habilitamos, ¿no? Ya. Entonces queda como pendiente avanzar lo del SPS, ¿no? Así es. Si ustedes ya tienen todo validado, avancen nomás, apliquen la encuesta. Después de la encuesta, me tienen listo para la próxima semana el- la base de datos. Quiero yo la base de datos en un formato Excel y luego les voy a verificar, luego de verificado ya les diré, ya ahora sí pueden hacer uso del SPS. Ok, sí. Pero eso, un favor, no se olvide de subir las clases grabadas, por favor, para que Ya. ellos que no se han podido conectar puedan Ah, revisarlas, ¿no? correcto, correcto, correcto. Muy bien. Ya, Muy bien, pues. con eso hemos concluido. Ahora sí me despido. Profesor, Hasta la próxima. Sí. ¿tendrá un modelito en Word para porque el orden de los cuadros sí como que un poquito me confundo. Los cuadros, ¿con relación a qué se refiere? A la continuación del trabajo, yo sí tengo validado también. Con el Recuerdo nuevo la modelo. primera clase pidió para, para eso, completar lo de la matriz para que lo verifique. ¿También van en el trabajo de ahora?
No, 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 no. Ajá, yo lo que... Que recién ha venido. Este No, es el estoy nuevo viendo aquí. modelo de Ajá, validación. Este es el nuevo sí, modelo. Este el día de ayer recién los he sí. proporcionado. Quiere decir que este modelo deben llenarlo y validarlo con los documentos adjuntos, que es la matriz de operacionalización del cuestionario. Y Vale. luego los anteriores lo descartan ya. Ok, es cada uno por 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 expertos cada, y la por cada encuesta experto. Ah, ok, Al ya experto gracias. 1 hay que mandarle todos estos documentos. Mira. De igual Ujú, manera al experto 2, al experto 3. Son ya. herramientas que ellos van a verificar para poder calificarlos. Ah, ya. Es un documento que está en los tres, ¿no? Sí, los 3, sí. Ok. Ya. El Entonces, profesor volvió a enviar descarten, les he dicho, descarten todos los anteriores y los, utilicen eh, sí, sí, este de acá, sí, este y de el acá. profesor envió no, al WhatsApp, enviarlo. Está en el WhatsApp estos formatos, por favor, Voy a eh, re- de ayer que les he enviado. Y claro que hemos avanzado anteriormente, ¿no? Y muchos que han cumplido, etcétera, etcétera, pero nos están dando un documento actualizado. Entonces hay que adecuarnos a esto. Utilicen este formato, todos tienen a su alcance, está en el WhatsApp del grupo y está especificando el último último formato. formato. Sí, lo voy a reenviar. Ya eh, nuestra delegada va a colaborar con usted, cualquier consulta le pueden formular ahí. Muy bien, jóvenes. Muchas gracias, Marín. Me despido hasta la próxima semana. Listo, profesor. Nos Hasta vemos. luego. Ya, ya, buenas noches con todos. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Recording stop.